Hare Krishna, devotos, bienvenidos otro jueves más en las redes de Hare Krishna Mar del Plata y nosotros con este programa Bhakti 360, Conciencia de Krishna en todas partes, un espacio donde unimos el conocimiento, la sabiduría del Bhakti Yoga con distintas áreas, con distintos saberes, con distintas ciencias que sean fácilmente accesibles para todos en Occidente. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy nos vamos a meter con la arquitectura y conciencia de Krishna, para lo cual les presento a Ananda Kirtan Das. Hare Krishna Santo, mis reverencias, ¿cómo le va? Muy bien, Arjuna, muy buenos días. Un placer estar aquí contigo en este esplendoroso, aquí en Panamá. Es un día Bueno, hermoso, ¿verdad? acá en Allá en Mar del Plata Argentina. no es tan hermoso como Panamá, pero bueno, nos defendemos, nos defendemos. Bueno, Prabhu, muchísimas gracias por participar de nuestro programa, por hacerse el tiempo para estar con nosotros, para que todo el público lo pueda conocer un poco más y nos enteremos un poco más sobre usted. Cuéntenos un poco sobre sus estudios, su formación y bueno, y qué lo vincula con el mundo de las formas. Sí, interesante. Había veces, había hace una vez un joven que decidió ir a estudiar arquitectura. eh, y terminó estudiando arquitectura y ingeniería de estructuras, o Muy sea, bien, para edificar, ¿no? Eh, una vez termina estudiando estas dos carreras en la universidad, en Panamá había lo que se llamaba el boom de la construcción, había muchos proyectos del Estado por todos lados. claro, Entonces, claro, yo acabo de salir de la universidad y yo quería estar en el boom, ¿no? Entonces, pero eso toma un tiempo, toma años. claro. Entonces, claro, como me puse a analizar, hice un sondeo de qué yo podía hacer para entrar de una vez y me di de cuenta que, por decir así, era barrer las oficinas de los arquitectos, los ingenieros y los contratistas de la construcción. ¿Qué quiero decir? Que esto fue todo lo que era tramitación. Los planos, el arquitecto demora años, meses para hacerlo, pero después no los tramita. Claro. ¿Sí? Entonces, igual en la construcción. Entonces, era la forma de entrar a ser como barrer, ¿no? Lo más sencillo, pero estar en el toque. Y Claro. así desarrollé esta empresa que se llamaba Trámite Express, especializada en arquitectura, construcción y ingeniería. Muy bien. Entonces, y esto en el tiempo, Arjuna, Prabhu, me llevó a estudiar Derecho, porque en la tramitación me pedían ya temas que tenían que ver más con el derecho, entonces iba donde colegas, a abogadas y abogados que me firmaran. Y yo decía, pero yo no puedo sostener esto siempre. Entonces dije, bueno, estoy estudiando y ya soy un abogado ahora. Y esto es lo que he desarrollado. Así que sí, la arquitectura, también en su proyecto, la ingeniería, de todo lo que es la ingeniería estructural, y abogado. Muy bien. Eh, Sí, también hago artes marciales, maestro de artes marciales durante 20 años, a familias, abuelitos, niños, padres, jóvenes, ¿sí? Eh, y, y lo último que he incursionado es entonces una maestría en docencia superior para ser profesor en las universidades. Qué bueno. Bueno, y siempre me ha gustado los temas estos místicos y espirituales, ¿no? Este sí es una constante. Así que esa es como la historia de este joven que después se hizo hombre en el camino. Bueno, muy bueno, buenísimo porque tantos estudios también dan muchas perspectivas, muchos ángulos para poder abordar los temas, eso está buenísimo. Y para meternos ya en la temática de hoy, esto de la arquitectura y la espiritualidad, tengo entendido que dentro de la cultura de los Vedas hay una porción denominado Vastu, que un poco se ocupa de esto de las formas sagradas o de la geometría sagrada o digamos de la arquitectura en relación con la espiritualidad. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Sí, bien interesante. Y son de estos temas que atraen, ¿no? Porque atraen en el sentido que esas energías de estos temas son nuestra cotidianidad, o sea, es con lo que vivimos día a día. Y eso es lo que Claro, vamos a ver ahorita.
que cómo mezclamos la espiritualidad, las formas, la construcción o la arquitectura y nuestro día a día. Sí hay una relación científica para esto. Eh, la verdad que el Vastu, como decías, está vinculado con la astrología y la espiritualidad, pero relatada desde los Vedas, que ya conocemos mucho, que es una lengua o escritura de conocimiento antiguo, ¿no? Que está compactado, Claro. que llamamos Vedas. Y de allí parte de los Vedas hay una área que es lo que como dices el Vastu, que es la relación de la forma, la arquitectura y la astrología, porque todo es energía. Y ese es un tema, sí. Y también el que está completamente vinculado a este de las formas sagradas, que vamos a llevarlo aquí a nosotros, a nuestro día a día, Claro. digamos a Occidente, que sí que Platón, Aristóteles, Platón, griegos, que es la base de nuestra cultura, está en la escritura, en nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser sociedad, leyes, urbanismo, casas. Entonces, definitivo que ya desde Platón, por eso se llaman las 5 formas platónicas. Las 5 formas platónicas, como el círculo, el triángulo, un círculo, una esfera, sí. Un cuadrado, muy conocido, cuadrado, rectángulo también. Ellos están correlacionados y hay otras más para los que conocen un poquito de ciencia. El isoedro, tetraedro, octaedro y decaedro. Los digo y el cubo. Los digo porque hay personas que sí conocen y les gustan las matemáticas. Las matemáticas, claro. Si habré claro. sufrido con estas formas, por Dios, si habré sufrido con esto. Sí, y de ahí salen estas ecuaciones. Mira, Arjuna, estas formas de las que acabamos de mencionar son 5. Se llaman los 5 sólidos platónicos. Estas formas no existen, solamente ellas 5 sí. Después cualquier otra forma está contenida en esas 5. Para los que son estudiantes de los Vedas, es cuando los Vedas dice, la escritura dice que todo está contenido en los Vedas, y lo podemos ver a veces en la práctica. Se lee la Biblia, se lee el Corán, en la práctica de los judíos, y hay una relación siempre. Y dice, no, pero esto ya los Vedas me lo dijeron. Todos han tenido esta experiencia, seguro. Claro. Porque sí hay elementos que contienen, hay conocimientos que contienen todo. Y en esa línea vamos a seguir abriendo el tema de las formas sagradas. Entonces, estas formas sagradas, que son 5 básicas, las podemos ver, las vamos a anotar. El triángulo, para poder hacer puentes. En mi rama, que yo soy ingeniero de estructuras, claro. Nosotros tenemos que hacer que ese edificio de 100 pisos, 50 pisos o una casa se sostenga y no se caiga. Entonces, claro, no es un conocimiento que uno va, bueno, con esto aquí, con esto allá. No es así. Hay una ciencia, que es una ciencia heredada y desarrollada. Ahora, las matemáticas es muy conocida de los egipcios porque te relaciona lo sutil, lo mental, la conciencia, lo espiritual con lo físico. Claro. O sea que algo filosófico, ya sea espiritual o de conciencia, o incluso algo mental, se puede reflejar a través de las matemáticas. Claro. ¿Sí? Y entonces, ese conocimiento lo hemos hecho tan repetido, lo hemos industrializado, y ahora tenemos modelos, claro, de ese conocimiento. Ya no estamos con Platón estudiando la forma y qué abre, y no, sino que ahora nos hemos quedado ya con las máquinas que se han desarrollado con ese tipo de conocimiento y tecnología, y máquinas que se han hecho de esas formas sagradas. Aquí estamos viendo de la forma sagrada hacia afuera. En un rato vamos a ver la forma sagrada hacia adentro, que sería ahorita ustedes sabemos que estamos en Marte en este momento, algunos saben, ¿no?
Hay 2 robots en Marte. En este momento. Exactamente. Y eso es que del planeta Tierra saltamos a Marte, 7 meses para hacer ese viaje. Y ahí estamos recogiendo información. Entonces, eso es para lograr esto es muchas matemáticas, muchas ecuaciones basadas en estos sólidos, Claro. en estos 5 principios. Porque el triángulo, para los que conocen, te desarrolla unas ecuaciones y con esas ecuaciones el ingeniero, ya sea de astrofísico, ingeniero nuclear, ingeniero estructural, ingeniero civil, pero usa esta ciencia. ¿Y qué es lo que sucede? Construye, crea máquinas para construir. Estamos en casas, en edificios que son basadas en estos cálculos. Claro. Entonces, estos sólidos, ese es hacia afuera. Podemos ver que son existentes, pero ¿de dónde vienen? ¿De dónde provienen estas 5 formas? Entonces, se explica que los egipcios eran muy buenos desarrollando, y ellos sí, aquí tengo una pirámide, para llevarnos un poquito de egipcio. Entonces, ¿qué pasa con los egipcios? Que ellos movían la ciencia. Ellos no necesitaban las máquinas de petróleo que tenemos hoy día. Claro. Tenían máquinas más finas, más sutiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos estudiaban estas formas, por ejemplo. Pero para algo muy importante y que lo conocemos en los Vedas y no en todas las partes de los Vedas, una parte en particular de los Vedas, que hay un maestro espiritual que se llama Srila Prabhupada. Él habla mucho de que regresar a Dios. Él tiene muchos libros, los devotos conocen, los que son devotos conocen muy bien el libro que es la ciencia de la autorrealización, por ejemplo, ahí donde él habla muy bien cómo tenemos que regresar a Dios. Pero eso lo dicen los egipcios también. Eso no lo decía Srila Prabhupada solamente. Entonces, claro, cuando vamos desarrollando, vamos a llegar que en el sánscrito, los Vedas, como es el más antiguo, el arameo, el hebreo, todo eso derivan de allá, claro, entonces de ahí también han traído conocimiento. Porque Srila Prabhupada nos lo ha traído como al occidente. ¿Quién es Srila Prabhupada? El filósofo, un filósofo santo que conocemos. Claro. Sus escritos. Entonces, los egipcios ya decían que a través de las formas sagradas, tú podías abrir ultradimensiones para llegar entonces y ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Y eso es lo que esas son las pirámides. Claro, tal cual. Las pirámides, Arjuna, son muy interesantes porque dice el Génesis, la Biblia o las varias Biblias, porque incluso los Vedas explica también cómo es la creación, porque alguien tiene como que explicar para esta conciencia racional que tenemos, alguien nos tiene como que explicar. Entonces, hay muchas escrituras que lo explican y la mayoría coinciden. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que en el Génesis hubo la conciencia y de la conciencia se proyectó en el vacío. Claro. Aquí tengo un tablero para jugar un poquito. A ver, a ver. Van a ver más el tablero que yo, no. De eso se trata. Y ese vacío es la nada. Claro. Esa es la oscuridad. Y esa conciencia, una conciencia, se proyecta. Nosotros, los que estudian energías, como hay unos que se llaman los Reiki y todos ellos, los chamanes, incluso en la ciencia, hay ciencias que estudian las energías y por eso hoy tenemos celulares, o sea, que no es algo místico, ¿no? Así, brujería, ni nada de eso, o sea, es algo científico. Hay energía rondando por todos lados y nosotros, nuestras mentes, ahorita tú puedes ir a internet y pedir un kit para poder ver las energías de tu mente y saber de dónde provienen, de qué área. Eso tú lo puedes buscar ya por internet, cualquiera lo puede buscar. Claro. Entonces, hay un campo energético constante. Y hay más sutil que ese campo energético a lo que se llama la conciencia. Esa conciencia cuando se proyecta, o nosotros cuando nos proyectamos en 4 direcciones, y arriba y abajo. Y por eso cuando vamos a Latinoamérica, nuestros indígenas, cuando vamos a América, los indios, todas las direcciones
Si vamos a la arquitectura aquí, nosotros no somos indios, pero nosotros somos occidentales y somos modernos, pero también necesitamos y nos basamos en las direcciones. Para todo, tenemos GPS, mira, hasta para ahorita ir a donde alguien ponemos un GPS, es direcciones. Todo basado en 4 direcciones, arriba y abajo. Entonces, esa proyección de conciencia existe energéticamente. Los que hacen Reiki, ellos pueden proyectar un poquito a cierta distancia de sus manos la energía. Nosotros todo lo hacemos. Dice que cuando estamos descalzos en el piso, han estudiado con, no asuntos espirituales ni místicos, la ciencia, estudiando los campos magnéticos del cuerpo, y entonces se ve cómo aumenta el campo energético cuando está descalzo en la tierra. Entonces, lo que hacen Reiki en este tipo de asuntos, ellos trabajan las energías. Esa energía no es ya tan sólida, claro, es más sutil, se le llama en los Vedas. Más, por ejemplo, llega el teléfono, ¡pring! Llamó. Y, oh, ¿cómo llegó? Magia, no. Hay una energía que no vimos que llegó allí. Claro. ¡Pling! Sonó. Pero hay una energía, pero no podemos negar que esa energía ahí está. Y esa misma energía es la de la mente. Está por ese campo. Y hay personas que sienten cuando viene una llamada y todo, y hasta saltan. Sí, sí. Y más allá de esos 2 campos energéticos, que la mente y el que está en el cuerpo físico, hay uno que es de conciencia también. Ese es más liviana todavía. Ese campo, cuando se proyecta en la primera conciencia, lo que creen en Dios y los que no creen en Dios, pero creen en una conciencia total, claro, porque aceptan que hay un orden científico, sistemático. Entonces, esa conciencia inicial se proyecta y ella, cuando haces arriba, abajo, a un lado y al otro, logras hacer una esfera. Esa esfera es la proyección de la conciencia y después dice que se haga la luz y se hizo la luz. Se hizo la luz. Yo voy a dejar el tablero. Entonces, y con ese el tablero lo retiro. Después el Génesis dice que él dio su primer paso y él hizo un movimiento inicial porque ya se proyectó. Claro. Garbhodakasaya Visu, para los que saben de los Vedas, también explica de cómo un ser que se conoce acá como Krishna, en los Vedas se proyecta en unos de los Vishnu y otro Vishnu en otro Vishnu, y así hasta llegar a un Brahma, pero se proyecta de la nada, de la conciencia. Y cuando hace en el Génesis de la Biblia, dice que hace el primer movimiento, él de nuevo hace las mismas proyecciones naturales de la conciencia, naturales que nosotros los seres humanos tenemos en nuestros campos energéticos, y el mismo planeta también lo tiene. Así que va a ser de nuevo otro círculo. Y aquí hay algo muy interesante. Estos 2 círculos que están aquí van a generar esta forma que está acá. Esta forma que está aquí, después conocida, de aquí salen todos los cálculos que tienen que ver con los radios, que tienen que ver con la sección áurea, claro, que es para poder estudiar el universo, para poder estudiar los átomos. De aquí salen esas ecuaciones. De este modo, que esto aquí crea energía, el segundo movimiento. Qué bueno. Entonces, podemos ver cómo las formas, y de ahí van a salir otras formas, ahí va a salir el triángulo, más adelante conocida como las 5 formas platónicas, que es de la que estábamos hablando hace un rato. Entonces, cómo de diferentes escrituras, pero el hombre, que eso se puede explicar, que el hombre tiene 2 personalidades, una que es querer disfrutar y controlar, y otra que es querer liberarse, ¿no? Ay, claro, qué pesadez, qué estrés. Pero el otro quiere, yo quiero esto, y quiero lo otro, y esto debe ser así. Y bueno, eso se llama
la mentalidad demoníaca y la mentalidad santa o espiritual. Claro, Sublime. claro. Y antes nosotros podíamos decir que era otra persona, pero ahora tenemos que decir que está dentro de nosotros el demonio y está dentro de nosotros el santo, Claro, por tal decir cual, así. O tal sea, cual. que a nosotros nos han dado un trabajo bien difícil en estos tiempos, o sea, porque cómo gestionar esta locura, ¿no? Y entonces muchas veces uno bloquea la parte oscura o uno bloquea la parte santa, porque tú a veces tienes que bloquear la parte santa para poder permitirte hacer cosas, porque es que vivimos en una sociedad moderna. Y a Claro, veces tienes que bloquear la parte esta como que quiere disfrutar para poder sentirte que eres ridículo y dices a la gente en ese momento. Entonces, es un juego un poco difícil y lo ideal sería lo del Buda, ¿no? Llegar a un equilibrio central. Pero de estas formas platónicas, de estas actitudes demoníacas, espirituales, y de la capacidad esa del hombre de desarrollar la ciencia, porque el hombre tiene una conciencia, tiene claro. ciencia. Ujú. El hombre tiene ciencia, él es capaz. Pero claro, nosotros también hemos visto, Arjuna, en lo normal siempre vemos que la escritura y cuando llega el avance tecnológico, científico, decimos, pero eso era lo que decía la ciencia. Y lo hemos podido ver a lo largo de estas 2 décadas. Entonces, porque el avance científico va rápido, pero ellos nada más van como comprobando lo que decía. Como antes en la escritura o en las épicas también, las epopeyas, hablaban del dios del agua y el dios del cielo y Brum y que podía mover. Entonces, claro, hoy nosotros tenemos la forma de hacer que llueva en un lugar, podemos cargar un lugar con nubes, eso se puede hacer. Antes, si estaban estudiando estas formas sagradas, no para construir edificios, porque eso hace las pirámides perfectas, eso no era el gran Claro, asunto. claro, Aquí el asunto era utilizar estas formas sagradas para empezar a regresar de vuelta a casa, de donde viene el alma, porque este es el otro asunto, Arjuna, de que hay que comprender que los egipcios tenían muy claro de que el ser Arjuna, el ser Anandakirtan, está compuesto de diferentes cuerpos, Arjuna. claro, Y entonces, como tenemos diferentes cuerpos, entonces, tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo de conciencia, un cuerpo físico burdo, un cuerpo eh, espiritual. Entonces, por ejemplo, ¿quiere darle alimento al cuerpo físico? Bueno, vaya a correr. Respira profundo, piensa. Entonces, ¿quiere alimentarle la mente? Entonces, estudia, piensa bien, no maldiga. Es difícil, Ayuna, porque de repente esto es como una guerra. Estamos caminando y ¡pam! Una construcción allá y ¡pam! Un pito por acá y después alguien te grita por ahí. Es una locura. Es difícil mantenerse. difícil. Pero uno tiene para alimentar la mente también que esté estable. Las emociones, también las interrelaciones. Por eso es importante superarse en diferentes campos y estar Claro, siempre superándose para hacerse tener una autoestima fuerte, o sea, manejar mejor, gestionar mejor las emociones. Después hay un campo de conciencia. Dice que la conciencia del ambiente, la conciencia social, así, ¿no? La conciencia de la salud. Porque claro, ciencia, vinculado a la ciencia, conciencia. Tú haces un robot, teníamos robot, ahora hay un robot que tiene ciencia porque él sabe lo que está haciendo. A ese tal punto cual. están los robots ya. La tecnología avanza, o sea, son casi bichos que tienen, ya de pronto les va a salir la ley de que tienes que respetarlo y darle la mano y no lo empujes ni Tal cual. le des sobre tiempo. Entonces, porque el cuerpo Yantra Rudrani, este cuerpo también es una máquina, pero bueno, la hemos traspasado porque tenemos control y entonces hemos traspasado las tareas afuera. Pero todavía no hemos resuelto el asunto inicial, que primero es saber lo que sabían los egipcios.
que somos almas espirituales. Tal cual. Ya le dimos alimento al cuerpo, ya le dimos a la mente. Hablamos de la conciencia, de ciencias. Pero ¿y el alma? Y el alma. Tenemos que comprender que somos un alma, pero no en un aspecto religioso, un aspecto místico, un aspecto espiritual. No, si se ve aspecto espiritual, mejor. Pero es un aspecto científico. Claro, tal cual, tal Y cual. incluso, si tú quieres saber cuánto mide el alma, como todavía no lo han podido medir, pero estamos cerca y ahora lo vamos a ver, estamos bien cerca. Como no lo han podido medir, ve a los Vedas, porque en 2 décadas ya yo me doy cuenta que cada cosa que está en los Vedas pues, es verdad. Entonces, bueno, ya yo le creo. Y los Vedas dice que es la 10.000ª parte, yo no tengo cabello, pero bueno, No, la tampoco 10.000ª puedo parte, palabrar mucho. no servimos para el ejemplo, la 10.000ª parte de la punta de un cabello, o sea, una hebra de cabello, la punta, ahora subdividida en 10.000ª parte. Entonces son como millones de partes. Y si tú logras, entonces dice que ese es el tamaño, pero no te están diciendo que lo vas a ver. Claro, tal cual. Ahora, vamos a explicar por qué no podemos ver el alma. ¿Por qué no podemos ver la frecuencia del celular? Porque tenemos que aceptar que está. Aunque yo no lo acepte, que esté, me llame, no, todavía no estoy casado, porque me llame mi esposa, a ver si yo no acepto la frecuencia. Ahí está, Claro, es un hecho. Entonces, hace millones y miles de años se está hablando de una energía inicial. Se está hablando también de una conciencia, una energía inicial. Entonces, esta frecuencia, como ya vimos, es esta otra. Mira, nosotros ahorita estamos en Marte. Saltamos del planeta Tierra, nos tomó 7 meses saltar como una pulga de un perro a otro, ¿no? Disculpa, con disculpa a las pulgas, ¿no? Por supuesto. La verdad que es un gran logro, pero bueno, saltamos, la pulga saltó de un planeta, el planeta Tierra, y llegó a Marte. ¡Qué locura! Y entonces, allá estamos metidos. Y acá, con las mismas tecnologías, pero a la viceversa, que es lo que estábamos hablando, de que ahora íbamos a ver esto, pero hacia adentro, porque Claro. vimos hacia afuera. Las ecuaciones numéricas y las formas hacia afuera, cómo se usan hacia afuera. Ahora, ¿cómo se usan hacia adentro? Mira, la escritura... Un segundo, Raúl, antes de que pasemos al aspecto, digamos, interno de esta ciencia, me gustaría quedarme con algo que usted había comentado antes, esto de las formas, de la geometría sagrada, porque hay palabras que por ahí conocemos en Occidente, pero puede ser que esté vinculado a todo lo que usted está diciendo. Me gustaría ver si lo podemos aclarar. Palabras como, por ejemplo, mandala, ¿no? Los mandalas, los yantras, ¿no? Que también son como formas, tienen que ver con esto que usted comentaba de esta forma externa de lo sagrado. Claro que sí. Entonces, y ese es el meollo del asunto, como decimos acá en Panamá, el centro del asunto. Es como el universo. Cuando vemos la forma del universo, es un vórtice que va entrando. Bueno, más sencillo, abrimos la pluma de lavaplatos y cuando cerramos queda dando vuelta hacia adentro un vórtice. Y se va ahí. Sí. Esa energía centrífuga que va hacia adentro es lo mismo que está haciendo ahorita el universo. Por eso ya sabemos que el universo va a morir. Ya nosotros tenemos hace años unas sondas que se llama el MIR, que son unos telescopios. Y ellos están viendo el universo y están locos porque eso sigue y sigue y sigue. Y unas cosas hermosas, Arjuna, las fotos. Pero es que es inmenso. Pero lo que sí han podido ver, de que hay universo dentro del universo y todos están entrando en esa centrífuga. Claro. Y ese es un asunto. Entonces, las plantas, cuando van naciendo, cuando ustedes estudiamos las hojas, cómo van saliendo las Fibonacci, es una relación matemática. Y esta forma es cómo se desarrollan las flores, las plantas, las conchas, que tiene ese... Claro. Bueno, ves que ahora hay una relación universal, hay una relación
porque hay una conciencia que es constante desde el universo y nosotros también estamos impregnados de esa misma conciencia. Entonces, el planeta Tierra se va desarrollando con estas formas. Claro. Arjuna, todo esto, a lo que le dicen los mandalas, era lo que hacían los egipcios y los chinos. Esta forma que está aquí, esto no lo estudiaba cualquier persona. Y de aquí, del círculo, él sigue saliendo a otros puntos y va haciendo Arjuna otros círculos, claro, entrelazados. Cuando tú logras hacer los 16 círculos, lo que vas a ver es la misma secuencia del desarrollo de las células, o están vinculados con el ADN, porque como acabamos de decir que todo el universo ya tiene un estado de conciencia, de movimiento y de ser. Obvio que nosotros también vamos a estar impregnados de ese tipo de conciencia, y todo lo que están haciendo y haciéndose está relacionado. Y estas cosas son las que empezaron a ver los egipcios. Y ¿dónde lo podemos disfrutar con la belleza arquitectónica del arte, Arjuna? Es viendo las pinturas de Leonardo da Vinci, escuchando la música clásica. Claro. Porque así como los Rosacruces, que son un estilo de filosofía, que ellos aparecen cada 100 años y se desaparecen, y hay muchos estilos de filosofía que van apareciendo y desapareciendo. Entonces, para época de Leonardo da Vinci se estaba trabajando mucho lo de la sección áurea, que tiene que ver con este tema que estamos desarrollando. Así que todos los filósofos, matemáticos, científicos, artistas, arquitectos, eclesiásticos, que era lo que tenían el repunte en la época del Occidente, estaban utilizando, y se ven en las construcciones, en las pinturas de la iglesia, la cena, la claro, Sagrada Cena, y también Miguel Ángel hizo la Mona Lisa, está relacionado. Pero bueno, ya nos aburrió el arte, vamos, yo quiero que hablemos de mí. Bueno, hablemos de nosotros. Nosotros, nuestras proporciones físicas tienen unas proporciones áureas. El dedo tiene un tamaño y una relación numérica que va relacionado con el otro dedo y las tres partes. Como estas áreas están relacionadas, pero si se calcula, se va a ver, numéricamente se va a comprobar, y eso se convierte en una ciencia, porque se puede comprobar, y si lo haces de nuevo, lo vas a poder hacer de nuevo, por eso es ciencia. Y como eso se puede hacer de nuevo, por eso se pueden hacer edificios, por eso se puede desarrollar la tecnología, por eso podemos estar en Marte. Claro. Entonces, para el área de la filosofía y la espiritualidad, existe también lo que llamaste mandala, o formas escritas que contienen la información atrapada de manera secreta. Y no hay que asustarse porque los Vedas, los que estudian los Vedas, los que son devotos, Vaishnavas, saben que el Bhagavad Gita, entre varios libros, pero el Bhagavad Gita dice que este conocimiento es el más secreto de todos los secretos. Ya, o sea, el que te está hablando del libro también te está diciendo que es un secreto. Claro. ¿De quién desarma este secreto entonces? Claro, él da método. Él da un paramparán. Para los que no saben que un parán es una cadena de maestros que vienen de maestro en maestro sin romperse para que se pueda desarmar la información. Pero los egipcios también, incluso para el tiempo de Platón, en las 5 formas, había una forma en particular que si Arjuna se mencionaba, te mataban. La policía te mataban porque eran sagradas, eran formas de estudio sagrados. Entonces, todos ellos están concentrados muchas veces en mandalas. Los budistas hacen mandalas. Por ejemplo, el de los budistas es fatal. A mí no me gusta y yo les voy a explicar porque es una belleza en arte, ¿ah? Es una dedicación, pero es algo fatal. Y te voy a decir, Arjuna, porque ellos demoran meses, Arjuna, haciendo una cosa hermosa con arena. Para los que no saben, ellos hacen con arena y van dibujando unas formas que son formas sagradas, son puertas al conocimiento a través de las formas, ¿sí? Y entonces, que por lo usual es que el hombre pueda llegar a una iluminación, a una autorrealización, y claro, de ahí entonces fundirse
En el caso de los budistas con el Brahman, la energía total, ¿no? Hay otras filosofías como los Hare Krishnas, por ejemplo, los Vaishnavas, ellos quieren tener una relación diferente con Dios, ¿no? Y hay formas. Bueno, pero esos son temas más, pero vámonos aquí entre egipcio, occidente. Entonces los budistas empiezan a hacer esto, ¿y en qué momento se vuelve fatal? Ahora, cuando tienes que estar con la cámara así, ¿eh? A ver, a ver. Porque cuando tira la último grano de arena, viene el otro monje y barre. Y yo digo, pero qué miseria. ¿Por qué? Claro, tiene asuntos interesantes. Mira, en Japón dice que cuando hay una señora así y se cae, aquí en Latinoamérica todo el mundo salta y la gente filmando y le hacen círculo y viene la sirena y toda la cosa, la ambulancia. En Japón alguien se cae mayor y nadie se mete a Arjuna, nadie le da la mano a la señora. ¿Por qué? Y tú preguntas, ¿pero por qué? Claro. Y ellos te dicen, porque hay que respetar la caída de las otras personas. otro estilo de sociedad, otro estilo de pensamiento. Entonces los budistas, estos monjes que hacen este arte impresionante de arenas que les toma meses y cuando toca el último lo barren, eso es porque la belleza viene de la sección áurea, de las formas, de las primeras formas básicas, que son el enigma o la puerta a esa energía universal constante, conciencia de Krishna, claro, o la energía del universo. Ese enigma, en ese momento se desprende, perdí la línea, en ese momento se desprende y te abre estas puertas ultradimensionales donde tú puedes entrar a comprender más la mente, la conciencia o el alma. Claro. Porque al barrer, ya regresé a la línea, al barrer, eso significa que esa energía y ese esfuerzo que estás haciendo está bien, pero no es tuyo, porque es parte del todo. Claro, no hay que apegarse. No hay que apegarse. Entonces, después hay filosofías védicas, como el Bhagavad Gita, para los que han leído el Bhagavad Gita y para los que no, es tremendo libro, ¿no? Que lo que están haciendo los egipcios, que es lo que hemos estado hablando, que es profundizar al alma para que regrese al hogar, también el Bhagavad Gita lo hace a través de palabras, de, por decir casi mantras, claro, eslogan, versos. Y esos versos, así como los códigos, yo tengo aquí código judicial, código civil, código penal, código, y así tengo todos los códigos allí. Y si alguien me llama de problema, espérate, déjame ver qué dice el código. claro. Entonces, igual, cuando tenemos que gestionar nuestra vida, ¿quién tiene el código? Porque esto no es a lo loco y que coge vive, pues. No, hay, porque ya vimos que hay una consecuencia universal que va hacia adentro hasta llegar a influenciar en todos nosotros. Y entonces hay un código, entonces. Porque no hay secreto aquí. Aquí de verdad no hay secreto. El secreto es poder llegar al secreto. Pero el secreto aquí está. Métase a internet. ¿Ya? Están todos los secretos ahí. Tienen todos los libros. Y este libro en particular, el Bhagavad Gita, te da lo mismo que hacían los egipcios, pero a través de estos versos. Claro. A través de estos códigos. De palabras. Cientos de códigos. Y uno de esos te puede servir. Tal cual. Por ejemplo, hay uno bien interesante, hay uno que dice que pasa un carro, rum. A mí me encantan los carros, ahora estoy detrás de los carros. Entonces, ese carro, yo en ese carro, un Audi así, excelente. Y cuando pasa el Audi y se pone al lado de mi carrito, ¿no? Yo digo, ya, ojalá, tú sabes, ¿no? Pero bueno, uno también tiene que vivir su realidad, ¿no? Pero yo puedo disfrutar del carro. Por supuesto. Pero ahora hay un asunto con esto. Hay un asunto interesante que dice el Bhagavad Gita, este es el libro del que estamos hablando.
dice que cuando tú contemplas ese carro, dice que se desarrolla el apego. Ustedes lo pudieron ver como lo estaba disfrutando. Estaba saboreando. Entonces, uno empieza a desarrollar un tipo de apego. Entonces, después ya yo empiezo inconscientemente a ver cómo yo hago para tener ese carro. En inconsciente. Y después del apego, dice que como uno no lo puede obtener, entonces viene un tipo de desilusión o, en pocas palabras, uno cae con un estado de ira, de molestia. Claro. Una frustración. Una frustración, Abiola. Una frustración. Porque no lo puedo tener. O sea, son $50,000. Se está cayendo todo, no voy a decir 50. ¿Cierto? Entonces, claro, uno puede tener de repente para invertir, ¿no? Qué sé yo, pero para tener un carro, claro. hay que tener millones, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. A mí no es tan importante, pero me encanta. Pero sí hay cierta frustración. Y como hay una frustración, viene una confusión total. Porque yo no lo puedo tener, pero ellos sí. ¿Cómo ellos hacen? ¿Será que yo soy muy bueno? Yo debo ser como más malo. Yo soy un abogado más maleante, como decimos aquí en Panamá, ¿no? Yo voy a agarrar ese caso y entonces uno empieza porque si él lo hace, yo también. Y si todo el mundo lo hace, yo, ¿por qué no? Claro. Entonces, ¿y por qué yo no? Si yo también tengo la personalidad demoníaca, Arjuna. Yo estoy autorizado, ¿qué te parece? En Kali Yuga estoy autorizado. Claro. Claro, después viene el tema del karma y todo eso. Pero este libro empieza a gestionarte para poder no entrar en estos tipos de conflictos, estar claro cómo es la gestión y poder vivir feliz y tener lo que necesitas, porque no se trata de no tener, Claro. sino es cómo tenerlo. Y uno de los fundamentos de lo que están diciendo los egipcios, y dice el Bhagavad Gita, es haciéndote consciente de la energía total. Es sencillo, pero en la práctica no. Claro. Pero es sencillo. Enséñame a Dios, enséñame el alma. Es que ahí está. El asunto es que no tenemos la visión ultradimensional. Pero esa visión ultradimensional es la que nos ha enseñado a hacer nuestros edificios. O sea, que sí es existente. Claro que sí. ¿Sí? José y María dice que vienen de los egipcios su conocimiento, del ojo izquierdo de Ra y el otro del ojo derecho de Ra, que tienen que ver con el polo izquierdo y el polo derecho del cerebro. Y así mismo el conocimiento. Entonces, claro, María, egipcio, judíos, hay una relación en la época. Entonces, ellos estudiaron, María era una iluminada, es que no solamente los Vaishnavas son iluminados, hay muchos tipos de iluminados. Y eso hay que aceptarlo. Y entonces, o que están pronto a la iluminación. Y entonces María y José eran iluminados. Y sí, ellos concebieron a Jesucristo no de una forma física, mundana. Ellos tenían la capacidad, porque ellos estudiaron, y fue un laboratorio, ni siquiera fue algo como que, sucedió que se enamoraron. No, fue un laboratorio para traer a una divinidad. Y eso lo explican los egipcios en sus escritos. Qué bueno, muy interesante, Prabhu, muy, muy interesante. Quería aprovechar también para volver un poquito al comienzo, que cuando hablamos de Vastu, o hablamos de geometría sagrada, o hablamos de esta arquitectura divina, hablamos también de astrología, ¿no? Todo esto vinculado a el movimiento de los planetas, las estrellas y demás. ¿Hay orientaciones particulares para la construcción? O sea, por ejemplo, si yo tengo que construir una casa, al construir una casa, tengo que orientar, no sé, el baño en tal lado, la cocina en tal lado, la puerta de entrada tiene que estar mirando a alguna de los puntos cardinales. ¿Cómo el universo, o cómo las estrellas, cómo los planetas van a influenciar directamente sobre mi vivienda, por ejemplo? Sí, el universo y el planeta está influenciando constantemente con la conciencia de la que estábamos hablando, que activa nuestra mente, que activa nuestras acciones físicas. Entonces, claro, sí hay un vínculo desde la parte filosófica, si lo queremos decir así, hasta la parte creativa de acción física, el último contenido. Entonces, sí hay un campo energético y sí hay unas direcciones que están en el universo.
Y como decías, el Vastu ya tiene el plano ya diseñado. Claro. Entonces, ya hay un área, por ejemplo, en las formas sagradas, en el mandala que dice, que es cabalmente las formas entrepuestas. Dentro de la arquitectura, los templos, los egipcios, incluso las iglesias nuestras del occidente, tienen todas estas vinculaciones de las formas sagradas. ¿Para qué? Para poder cabalmente entrar a este lugar y tener este esplendor. Y uno lo hace, uno entra a estos lugares, hay un esplendor, pero no es porque lo hicieron así, grande, bonito y el galero, no, porque es que desde el inicio de los aspectos filosóficos utilizaron formas sagradas para construirlo y lugares en particular. Por ejemplo, los Bahá'í han hecho un trabajo excelente, Arjuna, que es que ellos han puesto un templo en cada continente, tomando en cuenta puntos energéticos del planeta. Y ahí se mandaron y pusieron pues, el templo. Entonces, sí hay unas direcciones universales. El Vastu te lo dice. Entonces, el Vastu, si queremos entrar un poquito más a lo que ya es la arquitectura y dentro de las casas o el templo, es que hay áreas por el lado norte, se dice que es el lado de la prosperidad del dinero. Y el lado sur es el lado más caliente, por ejemplo. El oeste dice que es el lado de Ragu. Para los que no conocen Ragu, Ragu es un planeta muy pesado. Si la Prabhupada habla mucho también en los libros védicos, sabe que cortaron la cabeza de un semidios. Para los que creen en las mitologías, por ejemplo, griegas, como cortaron un semidios una cabeza y esto en conciencia se convierte pues en un planeta, pues, cabeza suelta por allí. Pero Ragu sí es una influencia, sea lo que quieras ver como planeta o no, sí es una influencia existente y sí es un planeta que también existe. Claro. Así como la luna. La luna, cuando está la marea, mira el poder de la luna, ¿no? De ese planeta, mueve las mareas, mueve el agua. O la brisa, ¿de dónde viene la brisa? Dice, ah, la brisa viene, ¿no? Pero nosotros la tierra está moviendo. Entonces, hay brisa, entonces, también por las montañas y las formas de los continentes, tiene un movimiento y los calor de los mares y de la atmósfera, entonces hace que haya presión, no presión, más rápida, menos rápida, pero sí hay una relación, viste, universal, que va a nuestro día a día. Claro. Está en nuestra forma, pero también en nuestra forma de pensar. Tenemos que ver en ciertas épocas, comprar cierta ropa, ya sabe que uno no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, pero lo otro sí, ya uno puede ya salir sin esto y comprar ropa de verano y te compra las gorras. Entonces, mueve la economía según el asunto, mueve la alimentación, mueve el tipo de construcciones, de arquitectura. O sea, hay una completa vinculación. Por eso, si logramos ver a esa energía total, lo que le dicen Dios a algunos y otros le dicen la gran explosión, la energía inicial, existe, o sea, como lo que queremos ver, esa energía está, hay una conciencia determinando todo. Así que dentro de la casa hacia el noreste está para el lado de la meditación, Arjuna. Muy bien. El lado de la meditación y también, por ejemplo, un lado de la lamentación. Por ejemplo, si uno está en la casa, uno no debe de discutir o preocuparse en cualquier lado de la casa. Por ejemplo, uno se preocupa en la cama. ¿Para qué uno está llevando esa energía? Que ya hablamos que somos energía, lo vimos al principio. Somos un campo de energía, no es algo místico, ¿eh? Es científico. Claro, tal cual. Hay máquinas que usan esa energía. Y búscalo, busquemos, podemos comprar ahorita una máquina y nos ponemos unas cuestiones aquí, medimos nuestras energías de nuestras mentes y eso. Y después lo convertimos en un aparato y el aparato hace cosas. Y eso es de que existe. Claro. Entonces, ¿para qué llevar esa energía a la cama? Hay un lugar en las direcciones que es para eso. Hay un lugar donde debes poner, por ejemplo, a mí me gusta decir este ejemplo, donde está Rahu, que es el lado más pesado, que es al oeste, donde está la tierra, el lado más pesado. Entonces uno pone allí, por ejemplo, la cama de la visita. Para que se queden una noche solamente. Se quedó, uno no sabe cómo sacar ese, siempre una cosa, pero es que está en Ragu.
está en Ragu. Entonces, de repente uno pone ahí el pupitre o es un área donde va la basura. Pero claro, en las casas, como hay un tema que podemos hablar en otra ocasión, pero que es el karma, como nuestras acciones energéticamente es como un ADN que nos va marcando y ese patrón energético o ese karma que se ve, o sea, es un patrón energético porque se ven los pensamientos, se ven como es pensamientos en las acciones, en lo que uno come, o sea, que se ve, no es como, oh, el No, karma, no, claro, claro. el karma es lo que estamos viviendo energéticamente. Entonces, así mismo uno se va a traer en ciertas casas, o sea, que no es casualidad que una persona viva en un lugar. Claro, tal cual. Hay una relación karmática. Entonces, el Vastu, a través de las formas que hemos estado hablando, o sea, este tipo de arquitectura, lo que hace es que te ayuda a concientizar cómo debe ser o cómo es el ritmo universal energético para que empieces ahora a través de ese trabajo energético de las casas, empezar a organizar o a gestionar la vida propia para mejorar. Por ejemplo, en el Feng Shui se ve mucho, donde hay un lavamanos o el inodoro, fuga, es un lugar, un hoyo negro, fuga, así como en el universo, el punto central del centro, una enana, una explotada ahí, ese es un hoyo negro que dice que abre el espacio. Si hacemos el espacio aquí, lo podemos abrir. Eso es lo que es en el universo, un hoyo negro. Entonces, el inodoro es un punto de fuga, o el lavamanos un punto de fuga. Ahora ponte que el lavamanos lo tengas en el área de la familia o de la, del matrimonio. Claro, se te está fugando Y la no es familia, porque hay se te fuga el problemas, matrimonio. porque hay una fuga, Claro, ¿cierto? Entonces, se puede arreglar desde la casa si uno es consciente del Vastu, de la arquitectura Vastu. Uno puede hacer estos arreglos, hay formas, hay materiales, y hay mantas, que al final son, ¿cómo me dices? Mándalas, que mándala. son los relojes que abren puertas a través de la forma. Al final son mandalas, lo que se utiliza para mejorar estas áreas. Son mandalas las que se utilizan para construir edificios. Son mandalas las que se utilizan para generar comunicación moderna. Son Claro. mandalas las que se usan para llegar a Marte. Al final son formas, solo que hay mandalas que abren puertas ultradimensionales, ya sea mentales, conciencia o espirituales, o hay mandalas que te ayudan a desarrollar, por ejemplo, en el plano físico, y nos montamos una máquina, un edificio. Pero al final están interconectadas. Claro, claro, claro. Muy interesante, Sí. Prabhu. La verdad que todo esto es apasionante, está buenísimo. Le quiero agradecer todo el tiempo y todo el conocimiento que nos estás brindando. Para antes de ir cerrando la charla del día de hoy, me gustaría saber si quedó algo en el tintero. Creo que había quedado en el tintero lo de ir hacia adentro. No habíamos hablado del vórtice para afuera. Bueno, ¿qué pasa ahora del vórtice para adentro? Sí, ese del vórtice, y gracias por continuarlo, porque del vórtice hacia adentro está lo que conocemos como la matemática o la ciencia cuántica. Lo que pasó fue que cuando empezamos a desarrollar algunos microscopios ultra potentes y de láser y toda la cosa, porque mira, nosotros tenemos la capacidad hace rato de agarrar una forma sagrada, el triángulo, y después y hacemos unas prismas de luz, y la luz, nosotros hace rato ya jugamos con la luz y la convertimos en líneas, y después cada vez la hicimos más fuerte, hasta ahora hacemos láser. Claro. Poderosos. Y esos láser, otro científico más adelante los empezó a entretejer en la sección áurea de la que estábamos hablando, con las formas sagradas. Ahora hay muchas maestrías de formas sagradas, porque que se usan en todas las ramas. Y empezó a entretener los lazos. Y ahora, hace menos de 5 o 6 años, tuvimos una de las experiencias científicas más grandes de la historia en el planeta, que no se hizo tanta bulla como toda la ciencia fuerte, como la ciencia espiritual de los Vaishnavas, por ejemplo. Por eso dice que de tantos son pocos. Por eso a veces no hay que alterarse mucho si no viene mucha gente. No hay que seguir. Entonces, igual
eso sucedió allí, que ellos hicieron el entrelace. Mira, hay una que no había poder hacer esta máquina. Y tuvieron que usar a Suiza y a Francia. Y debajo de Suiza y Francia tuvieron que hacer esa máquina. Que es una máquina que son láseres entrelazados tan poderosos que cuando se chocan, mira esto, tienen la posibilidad, nosotros, el ser humano, actualmente, tenemos la posibilidad, Arjuna, de abrir el éter. ¿Tú sabes qué es eso, Arjuna? Qué increíble. Es en la partícula de Dios. Claro, la partícula de Dios. Nosotros ahorita estamos abriendo o sea, lo estamos haciendo en una nada así, pero lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Entonces, estamos yendo hacia adentro. Para poder llegar allí, nosotros, por ejemplo, ya hace años, cuando yo tengo como 40 años, yo tenía como 7 años, 8 años, ya se hablaban de unos microscopios que veían animalitos arriba de otros animalitos y otras bacterias arriba de los... Claro. Ya podíamos hacer eso hace 30 años. Imagínense cuántas cosas podemos ver. Y los Vedas dice que cuando tú ves, Srila Prabhupada, que es este filósofo que les hablamos, que cuando uno ve a través del cuerpo, uno puede ver huecos. ¿Y qué te dice la ciencia cuántica? Lo mismo. La ciencia cuántica te está diciendo, ¿y por qué se llama cuántica? Porque la ciencia tradicional usa las formas platónicas para hacer cálculos, que si la manzana cae a cierta velocidad o que si tuvo una velocidad y choca, el impacto es tal, y con eso volvemos a hacer estructuras, puentes, cosas impresionantes. Tecnología, esto y lo otro. Entonces, pero resulta que cuando empezaron a entrar Arjuna, adentro del cuerpo, adentro de todo, ese tipo de cálculos, Arjuna, ya no servían. Claro. Ya no servían. Porque resulta que la cosa que estaba aquí podía estar aquí, podía estar ahí, podía estar ahí. Decía que bueno, pero acá afuera la cosa, si tú estás en un punto A, tú vas al punto B, incluso puedes tomar el tiempo y la distancia y toda la cosa. Pero ahora que esta cosa, eso significaba que nosotros podemos meter la mano, sacar la mano, traspasar cosas. Eso te dice la cuántica, no lo está diciendo un libro espiritual o místico, ¿no? La ciencia te está diciendo que esto es. Y a ver cuántos experimentos fallidos habrán hecho. Que hay hasta películas de eso, que quedaron entre el barco y toda la cosa. Entonces, ya, venimos con esto hace rato. Entonces, hoy día entramos tanto que llegamos al último quaxon o quarks, no sé qué algo, que es de la célula lo más diminuto, el primer paquetito así. Claro. Eso hasta ahí lo pudimos ver. Entonces decían, bueno, ese paquetito está encima de algo, está encima del éter. Las cosas físicas reposan en el éter, en la nada. Entonces un científico dijo, bueno, el éter es así y que se puede abrir y que es parecido a la estrella enana, al hoyo negro donde está yendo el universo, donde está yendo el planeta. Ese hoyo negro, nosotros lo pudimos reproducir la energía. Claro. Y con ese hoyo negro lo reproducimos a una partícula tan pequeña. Ahorita ese laboratorio está entre Francia y Suiza actualmente. Se llama CERN. Y ellos abrieron el éter. Ellos lo abrieron, pero científicamente. Impresionante. Entonces ya fuimos hasta adentro. Ya estamos en Marte y ya estamos lo más adentro. Tal cual. Pero, hey, ¿y dónde está el alma? Eso existe. ¿Dónde está la mente? Todavía no la vemos. O sea, la hemos usado para aquí, la hemos usado para allá, pero no existe. Y el alma, que es la que está dando la energía y vida a toda esta cosa, todavía la estamos negando. ¿Sí? Pero a la misma vez estamos aceptando cada paso que dicen los Vedas o que dicen escrituras antiguas. Entonces, pero sí hay un conocimiento, hay mándalas. Sí. Los egipcios lo sabían, hay mándalas que te pueden descifrar ese conocimiento así. Es que el conocimiento no está en un lugar. El conocimiento está en uno. El cuerpo humano es un mándala. La carta astral te ayuda a desarrollar tu mándala. Tú como cuerpo, nosotros como cuerpo,
tenemos la capacidad de abrir esa dimensión ultradimensional. Tal cual. Y hay procesos para hacerlo. Con la casa también lo podemos hacer. O yendo al templo, porque se supone que un templo tiene este tipo de situaciones. Claro. O estudiando. O nada más siguiendo a un maestro que sepa de la cuestión. O sea, hay formas de hacer el mandala. Y Arjuna, en el proceso hay algo divertido. Porque uno empieza a ver las cosas ultradimensionalmente. O sea, que cuando alguien te viene enredando, pues, bueno, un maleante acá, ¿no? Yo que soy abogado y tengo que estar atendiendo casos así de cárcel y eso. Sí, no sé qué, abogado, licenciado. Yo estoy bien ultradimensional, Arjuna. Y este tipo de... Usted ya está acostumbrado a la ultradimensional ya. Sí, porque uno empieza a abrir estas dimensiones, que todo lo hacemos. Claro. Es que todo, porque lo hacemos inconsciente. Cuando escogemos una casa, estamos yendo a un lugar inconsciente. Los trabajos, el tipo de gente que nos rodean, tienen que ver con los códigos mentales, nuestro estilo de vida, cómo nos sentamos, Arjuna. Dice que hay mucha gente que quieren cambiar hábitos. Entonces dice que si tú te estudias, ¿cómo estás sentado en el momento? Entonces, por ejemplo, yo estoy así, o hay gente que va a mandar un mensaje, está bravo, ¿no? Sí, claro, sí, sí. La forma del cuerpo. Sí, sí, porque tú. Y entonces después escribe y pone sí, y lo manda, ¿no? Y mandó el fechazo, ¿no? Como dice. Y después al rato, ya se libera, se relaja. Claro, otra forma. Y después empieza de nuevo, pero, ¿y sí? ¿Y esto? ¿Y lo otro? Entonces dice que llama al gerente de cómputo. Se puede borrar un mensaje, ¿no? Entonces, tú sabes, pero hay una relación física, como el cuerpo. Entonces dice, cuando uno quiere cambiar un hábito, uno cambia. Puede hacer yoga, hatha yoga, ¿no? Nosotros hacemos un sistema que se llama Bhakti Yoga. Y Buda trajo, primer Siddhartha trajo lo que son las artes marciales. Ese es un temazo, Arjuna. Las artes marciales se desarrollan por Buda. Buda está en Bhagavata. Primer Buda. Tal cual. Sí. Bueno, entonces, un día nos tenemos que reunir un día y hacemos un especial dedicado a las artes marciales. Las artes marciales, claro que sí. y la conciencia espiritual. Prabhu, para ir cerrando el día de hoy, quiero agradecerle todo el conocimiento, toda esta información, pero me gustaría conocer de su experiencia personal, de su viaje personal hacia conciencia de Krishna, cómo conoció a los devotos, cómo se volvió un practicante de Bhakti Yoga, si nos puede contar su historia personal para todos nosotros. Sí, dice que a los Vaishnavas los reconocen por un collar que tienen. Sí. Prabhu, de niño mi madre era budista y buscadora de las filosofías orientales. Y mi padre Rosacruz. Entonces siempre tuve un tipo de disciplina de esto. Mi mamá me llevaba a un templo aquí en Panamá, Hare Krishna, de niño. Y de grande, ya a los 16 años, de joven, un amigo me da un libro que se llama La ciencia de la autorrealización. Sí. Muy bien, ahí va. No es este, pero este libro. Me costó $2 este que tengo en la mano. Y este libro me ha cambiado, me ha traído miles de dólares. Y no solamente en billete, sino en espiritualidad. Tal cual. En sanación. Ok, después me da el libro y lo que hago es que me voy a... Ni lo terminé de leer, Arjuna. No lo terminé de leer y a los 16 años me fui a vivir al templo. Qué bueno. Ya no estaba en la escuela ni nada, ¿no? Yo no hice la escuela secundaria. Pero mi mamá tenía estas filosofías orientales, ¿no? Entonces decía que el sistema académico occidental me iba a trazar la cabeza y bueno, me metió eso en la cabeza desde niño y ya cuando tenía 11 años que tenía que ir a la secundaria, o sea, la segunda parte de la escuela, yo le dije, mamá, yo no quiero ir a la escuela y me dice, bueno, no hay problema. ¡Wow! 11 años, lo logré. Yo no fui a la escuela, no la pisé. Un sueño. Me la pasé en el bosque y bueno, haciendo cosas así, ¿no? Entonces, sanando la tierra con guardabosques, con policías
estaba en esa etapa, me tocó sanar la tierra. Mi alma parece que tenía que pasar por ahí, muchos años sané la tierra, hasta que llego al libro. Me voy al templo, un templo Hare Krishna, y un devoto que se llama Ramasundari Das, que él enseña Agni-Hotra, y un devoto muy dedicado a lo que él me empezó a entrenar. Él me empezó a entrenar en el templo y me dice que en Costa Rica, yo estoy en Panamá, viene Costa Rica, después Nicaragua, así, ¿no? Y para la viene Colombia, Venezuela, y después vienen así, va bajando Argentina. Bueno, entonces, en Panamá, al lado está Costa Rica. Y me decía que había una finca con vacas y devotos, 70 devotos, familias, pula. Y yo digo, 16 años, yo voy para allá y mis padres me firman y quedé allá en el templo metido. Y así fue que yo empecé a desarrollar conciencia de Krishna. Mi Guru Maharaj, que es, para los que no saben, un guru es un maestro espiritual de los que estábamos hablando de las cadenas, que un maestro que le enseña a otro. Yo tengo un guru, o nosotros tenemos gurus que vienen de ese, dice Parampara, de esa línea, de los que rompen y abren las puertas de los mandalas, de lo que estuvimos hablando. Ellos tienen la concentración, las llaves. Claro. Entonces, mi Guru Maharaj dice que en esos tiempos yo estaba de ayudante Pujari. Pujari es un área del templo muy exquisito, muy especial. Yo era asistente de allí. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que mi Guru Maharaj decía a Arjuna que había que salir a estudiar. Yo tenía ya 19, 20 años. 20 años, que tenía que salir a estudiar, le decía a los devotos. Y yo estaba muy cómodo, imagínate, una finca con vacas y wow, una cosa hermosa. Claro. Viviendo la vida espiritual, pero hermoso. Perfecta. Hermoso. Mis mejores tiempos, Arjuna. Pero bueno, siguiendo la línea de mi maestro espiritual, yo salí a estudiar. Yo salí a estudiar y hice mi vida normal. Y eso es, ¿no? Eso es, siempre en conciencia de Krishna, pero afuera estudiando, ¿no? Dejé el templo, claro. Pero desarrollé mi templo, ¿no? Que es mi cuerpo. No es fácil porque uno tiene un karma, uno ya también trae un tipo de mantra, ¿no? Entonces también hay que quemar ese mandala. No es fácil gestionarse, no es fácil. Pero ese fue mi inicio en conciencia de Krishna. Qué bueno, Prabhu. Una vez más le quiero agradecer muchísimo este momento que nos ha brindado, todo el conocimiento, todo el tiempo que nos brindó. La verdad que es súper interesante esto de la arquitectura, conciencia de Krishna, las formas sagradas, la geometría divina. La verdad que, Prabhu, le agradezco muchísimo su tiempo. Hare Krishna. Muchas gracias, Arjuna, por la invitación y a los que van a estar escuchando. Muy bien, Prabhu. Hare Krishna. Mi perdón a cualquier tipo de... Un abrazo grande, Prabhu. Un abrazo grande y nos vemos a todos el jueves que viene. Hare Krishna, Haribol. Haribol.